Ocasión exploraremos la segunda parte del capítulo 8. Vimos la primera parte el domingo pasado, ah, y en esta ocasión veremos lo que usualmente suele llamarse como las primeras cuatro trompetas. Y en un momento leeremos con detalle el texto. Y para acercarme al tema que asoma, que aborda en este segmento del texto, quisiera llamar su atención a este episodio que recientemente vivimos ah, eh, eh, hace unas semanas, bueno, de hecho a principios del año. Esta empresa Tesla, muy conocida por fabricar autos eléctricos, su línea sí, es una línea totalmente eléctrica, la de sus autos, anunció el pasado enero, 2 de enero, que el marzo primero iban a tener lo que llaman el Día del Inversionista. Es decir, invitan, convocan a personas interesadas en invertir en esta empresa, les plantean sus proyectos, especialmente a largo plazo, con miras a que si están interesados, inviertan su dinero y después reciban algún beneficio al paso del tiempo. Bueno, hicieron ese anuncio, decía a principios del año, para que este evento se llevaría a cabo el 1 de marzo, y en efecto se llevó a cabo el 1 de marzo, y la novedad fue, por lo menos en el caso mexicano, ya para entonces se sabía que iba a haber un anuncio favorable donde Tesla iba a confirmar que había decidido instalar una de sus megafábricas, así le llaman ahora, en México, especialmente en el norte del país, en la zona metropolitana de Monterrey. Y bueno, tuve oportunidad de ver ese parte, no todo, o sea, fue un evento que duró más de 3 horas, de hecho, más de 3 horas, y en realidad de lo que duró este evento es los planes para el futuro que tiene esta empresa, cómo vislumbra, de hecho, el porvenir hasta cierto punto. Si me permiten usar el lenguaje escatológico, nos presenta, el lenguaje teológico nos presenta una escatología, ¿no? Una escatología. Tesla presenta una escatología, es decir, habla del porvenir, cómo ve, cómo vislumbra el porvenir. Y fue al final, ya en la sesión de preguntas y respuestas, después de casi 3 horas de presentación de todos sus directivos, cuando así en un instante solo el director, el presidente de la empresa, Elon Musk, anunció que habían decidido instalar una megafábrica en Monterrey. Fue todo así, fue un anuncio breve de 10 segundos quizá. Así que hubo que esperar como 3 horas para eso. Pero bueno, lo que me llamó la atención al inicio de esta presentación es declaración, esta pretensión incluso. Dice así esta persona, dice: hay un camino claro hacia una tierra, hacia un mundo con energía sustentable. Dice, ello no requiere que se destruyan hábitats nacionales, tampoco requiere de nosotros que seamos austeros y dejemos de usar electricidad y pasemos fríos y ahorremos energía. Dice, hay un camino claro hacia una tierra o hacia un mundo totalmente sustentable con abundancia. Cuando escuchamos, ¿verdad? O se escuchaba antes, ¿verdad?, de la escasez de los recursos, dice, de hecho, se puede sostener una civilización mucho mayor que la Tierra, mucho más que los 8 billones de humanos que actualmente la habitan. Y su propuesta, su hipótesis, su tesis más bien, es esa, van a contracorriente, y de hecho él lo dice: yo conozco muchas personas inteligentes que sí no alcanzan a ver lo que yo planteo, ¿no? Bueno, esto es lo que plantearon. Primero, parten de esta premisa, que nuestra actual economía, la que se basa principalmente en energía, que deriva de combustibles fósiles, petróleo, entre otros, nuestra actual economía es sucia y despilfarra, es decir, no es tan eficiente, y en esta gráfica, que si se alcanza a apreciar, dicen que nuestras actuales fuentes de energía, el 80% de ellos proceden de combustibles fósiles, ¿no? Y por lo tanto no renovables. Y como esos combustibles se tienen que quemar para procesar y derivar esta energía, pues es una economía sucia, contamina, en otras palabras, ¿eh? Pero además, dicen ellos, argumentan que es ineficiente. Es decir, solo una tercera parte de eso que se consume, que se quema, digamos,
solo una tercera parte en realidad se está utilizando, y en esa presentación hablaban de un carro promedio hoy día, un carro promedio que funciona a base de este combustible, de gasolina en este caso, que quema la gasolina, que hace uso de la gasolina. Dicen que en realidad solo se beneficia al vehículo de así decían ellos, un 25%. El resto, el 75%, se está perdiendo, se está gastando, se está despilfarrando. No hay un beneficio, pero se procesa, se quema, ahí genera cierta contaminación. Y entonces ese es su diagnóstico y su propuesta de ellos es mover el mundo. Créanme, así lo plantean, es muy ambiciosa su meta, veremos si lo logran, ¿no? Pero de alguna manera persuadir al mundo a que se muevan de una economía basada en combustibles fósiles a una que se basa en electricidad, y asumiendo que las fuentes de electricidad son limpias, como suele decirse, ¿verdad? Y especialmente en el caso de ellos proponen hacer mucho uso de la energía solar, ¿verdad? Y entonces ese es su gran plan maestro, cómo almacenar la energía solar, transformarla para ofrecer electricidad y que todo funcione en base a eso, a energía eléctrica, en vez de energía basada en quemar algún combustible. Es decir, nuestros autos, o sea, los vehículos en general, aviones, barcos, es decir, toda la infraestructura que usamos para desplazar o mover personas o cosas, sus máquinas tienen que hacer ese tipo de combustible, ¿eh? Combustibles fósiles. Bueno, la idea es que todo se mueva a aviones eléctricos, barcos eléctricos, autos eléctricos, y esta electricidad deriva del sol o del viento, y entonces sería un entorno un poquito más limpio, menos contaminante, menos contaminado más bien, por un lado, y por el otro, es según ellos más eficiente, es decir, la energía se utilizaría mejor. Bueno, ese es su argumento, de eso trató su presentación, 3 horas, y cómo están planeando eso. Pero eso es un proyecto a largo plazo, pero ya comenzaron, ¿verdad? Están haciendo sus fábricas, entre otras, es almacenar energía, son almacenes de energía que van a distribuir energía eléctrica, ¿no? La captan del sol, la transforman energía eléctrica y de ahí la distribuyen, construir redes de distribución. Esa es su idea, su planteamiento. Bueno, comienzo con eso porque el texto que hoy nos ocupa tiene que ver en algo con esto, con nuestro entorno y qué le va a pasar a nuestro entorno. Así que voy a dar lectura al texto de hoy, Apocalipsis 8, del 6 al 13, un texto breve. Y en esta traducción leemos lo siguiente, Apocalipsis 8, 6. Y los 7 ángeles, hablamos de ellos brevemente la semana pasada, ahí nos quedamos en suspenso a estos 7 ángeles. Y los 7 ángeles, quienes tienen las 7 trompetas, o sea, una trompeta para cada uno, dice, las prepararon o las alistaron. Y quizá uno hoy en el siglo XXI diría, pues a lo mejor las afinaron, ¿no? Las afinaron, las limpiaron, las prepararon, aunque en un momento explicaremos, ¿verdad? Lo que ellos conocían, su concepto de trompeta en realidad era un cuerno de un animal, y se adaptaba para soplar y emitir un sonido. Esa era la idea de trompeta, ¿verdad? En ese tiempo. Pero bueno, de alguna manera las alistaron, las prepararon, de modo que las hiciesen sonar o trompetear. Ese es el verbo que... Eh, y el primero trompeteó, y llegó a producirse granizo y fuego mezclado con sangre, ¿no? Y quizá aquí ya percibimos este eco, esta alusión a la lectura que hizo para nosotros Elda, ¿no? Pero ahorita volveremos a ello. Granizo y fuego mezclado con sangre, y fue echado en la tierra, y el tercio, literalmente dice así en griego, el tercio de la tierra, o quizá podemos decir la tercera parte de la tierra, o el tercio, fue quemado del todo, fue consumido por fuego, fue reducido a cenizas, y el tercio de los árboles fue quemado del todo, y el tercio de toda hierba verde fue quemado del todo. 8:8. El segundo ángel trompeteó, y como una gran montaña, con fuego estando encendida, fue echada al mar, y llegó a ser el tercio del mar sangre, ¿verdad? Una tercera parte del mar
volvió sangre, y fue muerto el tercio de las criaturas creadas, las cuales se hallan en el mar, las que tienen almas. Y para nosotros quizá ya no sea familiar esta expresión, desde Génesis 1, los seres acuáticos, los seres aviares, los seres terrestres, los animales terrestres, el término es almas vivientes, y todavía preserva el texto, ¿no? Las que tienen almas, por donde decir tienen, no. Y el tercio de las embarcaciones fueron destruidas totalmente, se fue la segunda trompeta. Y el tercer ángel trompeteó y cayó del cielo una gran estrella, estando encendida como una antorcha, y cayó sobre el tercio de los ríos y sobre las fuentes de aguas o los arroyos de aguas. Y el nombre de la estrella se dice el Absintos. Y llegó a estar el tercio de las aguas, aunque el texto en griego no dice qué le pasó, nada más dice el tercio por la planta Artemisa. Entonces uno presume fue afectado, fue contaminado, digamos, y muchos de los seres humanos murieron debido a las aguas, pues se volvieron amargas, amargas. Y el cuarto ángel trompeteó y fue golpeado con fuerza el tercio del sol, así literalmente, o una tercera parte del sol, el tercio de la luna, el tercio de las estrellas, de modo que fue oscurecida el tercio o la tercera parte de ellos. Y el día no brillará o no y el día no brillara o produjera luz, uh, en el tercio de él o en la parte de él, y la noche de la misma manera. 8:13. Y vi y escuché a un águila que vuela en medio del cielo, o en el cenit, o en el meridiano. Quizás un término astronómico aquí, ¿eh? Este es el punto más elevado en, digamos, una circunferencia alrededor del globo terráqueo, el punto más elevado en medio de eso. Ese ay, 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 es una interjección, ¿verdad? O también se puede decir para quienes residen en la tierra, de los restantes sonidos de la trompeta de los tres ángeles quienes están por trompetear, ¿no? Entonces nos deja en suspenso otra vez el texto. Hasta aquí nuestra lectura. Hasta aquí nuestra lectura. Y bueno, hemos visto, son las primeras cuatro trompetas, y solo para ubicarnos, estamos en esta parte del libro, capítulo 8, donde a partir del capítulo 4 y 5, el vidente Juan nos lleva a este escenario en 4 y 5, donde lo primero que ve es un trono, alguien sentado en el trono, siempre evade dar un nombre preciso, siempre usa esta frase un tanto perifrástica, ubica, solo dice el que está sentado en el trono o quien se sienta en el trono. Y bueno, él en esa visión nos presentó a estos 24 tronos con 24 ancianos, ese es el término que usa, y después estas cuatro criaturas vivientes con formas de león, de un animal doméstico, de un ser humano, de una águila volando, así dice, de una águila volando. Bueno, este es el escenario, y después nos habla de ángeles innumerables, ¿no? En capítulo 5 habla de millares de millares de ángeles, o sea, no hay manera de contarlos. Este es el escenario 4, 5, y esto da paso al capítulo 6 y 7, donde vimos cómo el Cordero rompe o abre cada uno de los sellos de este rollo de papiro, y en la medida en que se va abriendo cada sello, vimos cómo el texto nos acerca a esa realidad vista desde la perspectiva del trono, desde la perspectiva celestial, esta realidad de entonces, ¿eh? Cómo este orden imperial se extiende, se expande, impone condiciones, usa este lenguaje, si se quiere, el lenguaje de la espada, de la sangre, y toda la disrupción que traga. Vimos eso, hay hambre, hay pestilencia, hay muerte incluso, ¿no? Entonces vimos a lo largo de cada sello, estos famosos 4 jinetes del Apocalipsis, vimos esa parte, esa perspectiva, y en algún momento en el penúltimo sello vemos esa visión de la élite política, militar, económica y social, ¿no?
ven esta visión del trono y del cordero y tratan de esconderse, ¿no?, en las rocas, en las cuevas de la ira del cordero. Y entonces llegamos al séptimo sello y nos tomó por sorpresa lo que aprendimos la semana pasada del séptimo sello. Hay un silencio como de media hora en la escala de tiempo de Apocalipsis, y lo vimos la semana pasada, es el tiempo que maneja el Apocalipsis. Y decíamos que usamos esta metáfora quizá para apreciar el punto. Es como un semáforo, ¿no? Llegamos al alto, el rojo, pero viene el verde, viene el verde. Ahí esta es la idea. Vimos que en la tradición profética, el silencio de Dios simplemente es una señal, un indicador de que Dios va a hacer algo. Hay unos 3 textos que ilustran eso en la tradición profética del Antiguo Testamento y decíamos, es como un semáforo hoy día, ¿no? Está en rojo, pero viene el verde y algo va a pasar por parte de Dios, de la acción de Dios. Y en ese después vemos esa transición que nos lleva a esto. A partir del 8:2, de repente ya no se habla de los ancianos, ni de las 4 criaturas, ni del cordero, ni de quien está sentado, simplemente hay una referencia al trono. Ahora se habla de 7 ángeles más otro ángel adicional, que aquí está representado, donde dice que hay un altar, y en ese altar este ángel hace labores sacerdotales, como en el Antiguo Testamento, ¿eh? Lleva incienso, tiene un incensario, lleva incienso, quema incienso, y después toma del fuego que hay aquí en este altar y lo lanza a la tierra, ¿verdad? Ese era lo que vimos en versículos 2, 3, 4, y vimos que cuando cae eso, o sea, va a la tierra, ocurren estos eventos, ¿verdad? Hay truenos, relámpagos, estruendos y terremotos, y decíamos que ese es el lenguaje que utiliza por lo menos el Antiguo Testamento, eso, para anunciar la presencia de Dios, por un lado, pero por el otro vimos a detalle, bueno, no a detalle, pero vimos extractos del Salmo 72, donde el salmista ora, 72, 77, y al final hay esa respuesta de Dios, y la manera en que Dios anuncia su respuesta, una suerte de preámbulo, digamos, son estas expresiones, truenos, relámpagos, estruendos, terremotos. Y veíamos que así fue como el salmista, de una manera poética, hace un recuento de cuando se oró, se pidió la intervención del Señor y respondió para liberar a su pueblo de Egipto, de esa opresión, ¿no? Pero usa ese lenguaje tan poético y ese lo recupera Juan en este espacio, recupera para hacer la transición. Quedó atrás el ciclo de los 7 sellos, digamos, y nos introduce ahora este nuevo ciclo basado en trompetas. Y entonces hace esa transición. Dios va a hacer algo ante esta realidad que desnuda para nosotros, o que devela para nosotros estos 5, 6, 7 sellos, porque pareciera que vienen estos jinetes, ¿verdad? Y traen esta devastación, esta disrupción, pero vemos ahora cómo Dios responde a este orden imperial, si se quiere. Bueno, este es el escenario en el que estamos ahora, y habiendo dicho eso, vamos a notar algo en particular antes de explorar a fondo el texto, es cómo hay este incremento, se intensifica, se amplía. Quizá lo percatamos, ¿verdad? Un tercio, un tercio, un tercio, una y otra vez hablaba de un tercio, un tercio. Bueno, antes de ello, solo dice 8:6, los 7 ángeles quienes tienen las 7 trompetas las prepararon o las alistaron de modo que las hiciesen sonar o trompetear. En esa frase 7 trompetas ocurre 4 veces en el libro de Josué, capítulo 6. Y si recordamos ese episodio, es esta ocasión en que el pueblo de Israel a, llega al lugar que se llama Jericó. Y para hacerse de esa ciudad, hay 7 sacerdotes, cada uno tiene su trompeta, y por lo tanto hay 7 trompetas, y hay una suerte de ritual, es un acto un tanto litúrgico. En vez de ir con armas, con espadas, con lanzas, en realidad los habitantes de Jericó están desconcertados, ¿verdad? ¿Qué es esto? Hacen una suerte, rodean la ciudad, ¿verdad? Una vuelta un día, otra vuelta un segundo día, otra vuelta un tercer día, y en el séptimo día, 7 vueltas, ¿eh?
Pero cada que daban la vuelta había que sonar las trompetas, que repito, en ese tiempo eran los cuernos de algún, ¿no? Soplaban, sonaban, y en el último día dan 7 vueltas y hay que soplar las trompetas, y al final de esa última trompeta colapsa la ciudad, ¿no? Colapsa la ciudad, y eso es algo que recupera Juan, ¿no? De ese episodio, el vidente Juan, recupera, hay estos 7 ángeles, ¿verdad? Y así como en aquel tiempo esa ciudad implosiona, cae, ¿no? Bueno, así recupera este simbolismo de las trompetas. Porque, por cierto, en el Antiguo Testamento las trompetas tenían distintos usos, ¿verdad? El término que predomina es este término en hebreo, shofar. Shofar, y repito, era un cuerno para soplar, literalmente era eso, el shofar era un cuerno para soplar, y se soplaba, por ejemplo, en Éxodo 19, cuando aparece por vez primera, el pueblo salió de Egipto, llega a esa montaña, está al pie de la montaña, y hay ese sonido de la trompeta, ¿no? Porque se anuncia que Dios va a estar allí en la cima de la montaña y va a entrar en este pacto con este pueblo, ¿verdad? Por mediación de Moisés, ahí en Éxodo 19. O posteriormente, en Números 25, al inicio de la segunda mitad del año, pasando los primeros 10 días, el sacerdote tenía que otra vez soplar el cuerno, hacer sonar la trompeta, y anunciaba que era el día de expiación. Incluso hoy día, la comunidad judía le llama, se refiere a ello como Yom Kippur, ¿verdad? El día de la cubierta, de la expiación, de cubrir, ¿verdad? El término es Yom Hapurim, diría aquí en hebreos, pero a la segunda mitad del año había la comunidad tenía toda que reunirse en un lugar, y el sumo sacerdote, el jefe sacerdote, tenía 2 animales, a uno lo sacrificaba y el otro, de una manera simbólica, le imponía las manos y como que le transfería toda la culpa del pueblo, todo el pecado del pueblo en ese animal, y ese animal lo enviaban al desierto, ¿eh? Y de ahí viene la frase chivo expiatorio, ¿no? Es el chivo expiatorio, en él le cargamos toda la culpa y ese se va. ¿Ah? Y entonces ese era el simbolismo, la segunda mitad del año, cada 10 días, y se soplaba la trompeta, ¿verdad? O también, como ya vimos ahorita, este episodio de Josué, ¿verdad? Es un acto litúrgico, más que una guerra, más que es eso, es un acto litúrgico, y al final implosiona esa ciudad, ¿verdad? O también cuando David decide trasladar el arca del lugar donde en algún momento quedó hacia el tabernáculo, donde se instaló el tabernáculo, en esa festival, en realidad esta celebración, en esa fiesta, se usaban las trompetas, ¿eh? Que precedían, iban abriendo paso, y se llevaba el arca, o símbolo de la presencia de Dios, si se quiere, ¿eh? También cuando Salomón, el hijo de David, es proclamado rey, se anuncia como rey, ahí están las trompetas, se suena, se sopla la trompeta y se anuncia, ¿no? O también en la literatura profética, el libro de Joel, cuando se hace sonar la trompeta es porque viene, está muy cerca ya el día de Yahvé y se suena, ¿verdad? Entonces, vemos todas estas múltiples ocasiones en que se utilizó una trompeta, y hay un eco de esto en la porción que vamos a leer. Se suena la trompeta y quizá resalta esto, quizá resalta esta acción de Dios, es decir, todo esto que comunica ese uso tradicional de la trompeta en tiempos pasados, ¿no? Ese es el punto. Ahora recupera Juan estas trompetas. Bueno, decía, hay incremento. Cuando vimos en semanas pasadas, capítulo 6, esta ruptura o esta apertura de los sellos del rollo de papiro, cuando leímos en 6:8, bueno, leímos lo siguiente, y vi y mira un caballo pálido, verdoso, amarillento, y quien se sienta sobre él, un hombre con él porta la muerte. Y el Hades iba atrás de él con él, y fue dado a ellos autoridad o dominio sobre el cuarto, literalmente dice así en griego, sobre el cuarto de la tierra, o sobre la cuarta parte de la tierra, para ejecutar, o más bien para matar o condenar a muerte con una espada larga y amplia, con hambruna, con pestilencia y con los animales silvestres de la tierra. Y esto era todo sinónimo de, de hecho vimos una cita de Dion Casio que resumía todo lo que pasaba con una guerra, era justamente esto, ¿no? Había la guerra,
derivaba, las implicaciones era la hambruna, pestilencia y luego, obviamente, los cadáveres allí en los campos abiertos, en las ciudades, pues invitaban a los animales silvestres, ¿no?, a venir y alimentarse de los cadáveres, ¿no? Esto era una escena muy común en la antigüedad, y entonces, pero el punto es este: un cuarto de la tierra se ve afectada por este orden, y es una alusión al orden imperial de entonces, ¿ya? Y ahora vemos cómo del cuarto pasamos al tercio, y lo leímos una y otra vez, ¿ya? Cada que se sopla la trompeta, un tercio de algo se ve afectado, o la tercera parte se ve afectada, y entonces hay un incremento, y eso es un crescendo, ¿ya? Hay un crecimiento. Del cuarto pasamos al tercio, ¿no? Al tercio, así. Y de hecho, esta característica del texto ha dado pie a plantear cómo, es decir, ahora que lo estamos haciendo, que estamos explorando juntos el texto, de apreciar esto que se ha dado a llamar el modelo de recapitulación, de que el texto de Apocalipsis, en vez de ir de la A a la Z de una manera lineal, en línea recta, directa, más bien lo va haciendo de una manera, si se quiere, espiral, ¿no? Comienza, nos dice algo, vuelve a eso, vuelve desde otro ángulo, avanza, retrocede, vuelve a ese punto, pero desde otro ángulo y sigue avanzando, y así va de un punto a otro, ¿no? Y eso es lo que se ha dado a llamar el modelo de recapitulación. Y alguien que lo propuso o lo plantea por vez primera fue esta persona, Victorino de Petovio, siglo finales del siglo tercero, inicios del siglo cuarto, pronto finales del siglo tercero, Victorino de Petovio, en la zona de Europa del Este hoy día, ¿no? Más o menos, quizá en Ucrania, pero por ahí Estonia, esa zona Europa del Este. Él vivió allí en ese tiempo, en esa época, y escribió un comentario al libro del Apocalipsis, siglo tercero, final del siglo. Y decía, entre otras cosas, porque el Espíritu Santo, constituido de 7 partes, cuando Él ha pasado revista a los eventos hasta el último tiempo, hasta el mismísimo fin, regresa de nuevo a los mismos tiempos y complementa lo que ha dicho de una manera incompleta. Y continúa, ¿eh? Tampoco deberíamos inquirir demasiado en la revelación. En su lugar, deberíamos inquirir por su significado. Y a él se le atribuye esta idea de acercarse al Apocalipsis y ver que el Apocalipsis se acerca de un ángulo, nos permite leer o ver su perspectiva de las cosas, y después vuelve, pero desde otro ángulo, y lo magnifica, lo amplía, ¿no? Y esa es la idea. Y posteriormente ya en el siglo quizá cuarto, quinto, Agustín, en su obra magna, La ciudad de Dios contra los paganos, dice lo siguiente, Agustín: cierto que en este libro titulado Apocalipsis se contienen multitud de cosas oscuras a fin de ejercitar la inteligencia del lector, y también hay algunas en él que dan como la pista para aclarar las restantes, aunque con esfuerzo, sobre todo porque repite las mismas cosas de tan diversas maneras que parece afirmar cosas distintas, siendo así que uno llega a la conclusión de que son idénticas, expuestas ahora de una forma, ahora de otra, ¿no? Ahora de otra. Entonces, y sí, esta idea del crescendo, ¿verdad?, de pasar del cuarto al tercio, parece apuntar en esta dirección. Ahora bien, las primeras 4 trompetas, leímos el texto, estos versículos, y bueno, la primera trompeta, en 8:7, nos dice que llegó a producirse, cuando se suena el cuerno, digamos, llegó a producirse granizo y fuego mezclado con sangre. ¿Qué región fue afectada? Bueno, dice que eso fue echado a la tierra, y el tercio que fue afectado fue el tercio de la tierra, el tercio de árboles, el tercio de la hierba verde, y todos fueron quemados, ¿no?, calcinados del todo. Ese fue el efecto, el impacto. Y cuando se sonó el cuerno o la trompeta, el segundo dice, como una gran montaña con fuego estando encendida. Y quizá, si recordamos en capítulo 6, en el año 79 hubo esta erupción del Vesubio. Es una erupción que marcó a toda esa generación, o más bien a esa época,
no se había visto una erupción de un volcán de tal magnitud e intensidad como aquella del Vesubio. Y quizás recuerdan, leímos este testimonio de Plinio el Joven, que cuenta cómo su tío Plinio el Viejo acude a ayudar a algunos amigos familiares y sucumbe en la erupción. Y de eso cuenta Plinio el Joven en sus cartas, leímos un extracto de ella. Pero bueno, dice, como una gran montaña con fuego estando encendida fue echado al mar. ¿Y qué le pasa al mar entonces? Más bien al tercio, dice, un tercio del mar llega a ser sangre, y por lo tanto, a consecuencia de ello, las criaturas en el mar, peces y todos los habitantes, pues mueren, y también las embarcaciones allí en el mar sucumben, ¿verdad? Y si alguien hubiera, bueno, alguien que tenía en fresca la memoria, hubiera pensado, pues sí, ese es el Vesubio, ¿verdad? Como esa montaña, esa gran montaña, estalla, explota, ¿verdad? Y de hecho, todas esas, a raíz de la erupción, de la explosión, ¿verdad? Esas rocas, esas partes de la montaña caen al mar. O sea, el Vesubio, bueno, el Vesubio estaba cerca de la costa, ¿no? Y todo eso cae al mar, y todas las embarcaciones que están ahí, pues sucumben a las rocas con fuego, a las emanaciones, y después viene la lava que invade, inunda toda esa zona, ¿no? Entonces, quizá hay un eco de ello a manera de ilustración. La tercera trompeta dice, cayó del cielo una gran estrella estando encendida como una antorcha. ¿Y qué pasa? Ríos, fuentes de aguas, tercios de aguas amargadas, por lo que muchos mueren. Y finalmente la cuarta dice, fue golpeada con fuerza un tercio del sol, luna, estrellas, y por lo tanto la región que se ve afectada es los cielos, ¿no? Todo está oscuro. El tercio de ellos fue oscuro. Y de nueva cuenta, si uno tuviese en mente cómo se describe esa erupción, esa explosión de los ríos, pues sí, esta emanación de ceniza oscureció. De hecho, Plinio lo dice así, era mediodía, pero era de noche, estaba todo oscuro y una densa oscuridad. Y había que andar con antorchas si uno quería ver algo. Cuenta de todo ello. Bueno, estas son las cuatro trompetas, ¿no? Resumidas, solo para apreciar qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Y entonces, esto, habiendo visto eso, nos permite considerar estas posibles alusiones, primero a las plagas de Egipto, es decir, a la narrativa histórica, y de ahí nuevamente la lectura que hizo Elda para nosotros hace unos minutos. Si recordamos este episodio, el libro de Éxodo cuenta este tiempo en que el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, los descendientes de Jacob, pasan poco más de 4 siglos allí en Egipto, y en la medida que fue creciendo el pueblo, se instaló en una región, la región de Goshen, digamos, allí en el delta del Nilo, y al paso del tiempo fueron explotados, fueron utilizados como mano de obra para construcciones, como suele decirse, faraónicas, ¿verdad? Porque eran por indicación del faraón estos complejos edificios, estructuras, y entonces el pueblo fue oprimido, fue oprimido. De hecho, si me permiten leer, en Éxodo 2 se lee lo siguiente, 2:23, y pasaron muchos días y murió el rey de Mizraim, es el término que utiliza en hebreo, nosotros usualmente traducimos como Egipto, de la forma griega del término, pero en hebreo es Mizraim, ¿ya? Y murió el rey de Mizraim, es decir, murió el faraón, y gimieron los hijos de Israel debido a su servicio, a su trabajo obligatorio, trabajo forzado, ¿ah? Y clamaron por ayuda, y subió y ascendió su grito por ayuda a Dios. Debido a su trabajo, a su servicio obligatorio, al trabajo forzado. Y escuchó Dios su gemido y recordó Dios su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y vio Dios a los hijos de Israel y supo o conoció Dios su situación. Y esto nos recuerda un poco el Salmo, los extractos del Salmo que vimos la vez pasada, que el salmista elevaba su oración y hacía un recuento de cómo Dios interviene para liberarlos de Egipto, ¿verdad? Produce esos truenos, estruendos, relámpagos, terremotos, a veces ese lenguaje poético. Pero esta es otra manera de leer el evento. Esto es más histórico en un sentido, más que poético, más una narrativa histórica, pero nos dice, esa era la situación del pueblo, y el pueblo gime, clama,
Como leímos en Apocalipsis 6, 9 al 11, claman: ¿hasta cuándo, Señor, vas a hacernos justicia? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre, por ejemplo? Clama el pueblo y el pueblo escucha. Y veíamos la semana pasada estas oraciones a manera de incienso suben, llegan a la presencia de Dios y Dios responde, Dios hace algo. Fue nuestra lección principal de la semana pasada. Pues aquí el pueblo clama y sube, ¿verdad? Como el incienso, digamos, ¿verdad? Sube, asciende al grito a Dios y responde. Y responde, 6:6 dice, 6:6 y 7 del mismo libro de Éxodo, dice: por tanto, di a los hijos de Israel, Dios hablando a Moisés: yo soy Yahvé y haré que salgan de debajo de cargas obligatorias o trabajos forzados. Ese es el lenguaje. Van a salir de esa circunstancia de Egipto. Haré que salgan, o los liberaré o los soltaré de su servicio, de su trabajo forzoso, obligatorio, y los rescataré. Los compraré de vuelta, los redimiré con un brazo que ha sido extendido o estirado y con grandes juicios, y los tomaré para mí por pueblo y seré para ustedes Dios, y sabrán, conocerán que yo soy Yahvé su Dios, quien los hace salir de debajo de cargas obligatorias o trabajos forzosos de Egipto. ¿Verdad? Y aquí hay, en esencia, este es el lenguaje del pacto. Yo los rescato, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Y ahí está Éxodo, después se lee Éxodo 20, 21, bueno, aquí hay un eco de ello. Y posteriormente dice, cuando está hablando de la Pascua, del ritual de la Pascua, dice: pues pasaré por encima de la tierra de Egipto en esta noche, y haré que sea derribado todo primer nacido, todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el ser humano hasta los animales, y en todos los dioses de Egipto llevaré a cabo juicios. ¿No? Dios juzga tanto a la sociedad, a su líder, a la sociedad. En complicidad oprimían al pueblo, en complicidad ellos llevaron a cabo el infanticidio. ¿verdad? Fue la orden del faraón, fue esa política de Estado de infanticidio. ¿verdad? Si nace un niño hebreo, un bebé hebreo, hay que echarlo al río. Como diríamos hoy día, las matronas hebreas no siguieron esa indicación, y entonces el faraón dijo a la sociedad: si ustedes saben, escuchan que hay un niño hebreo, están autorizados para tomarlo, echarlo al río, tiene que morir. Si era niña, la podían preservar, pero si era niño, y entonces autoridad y sociedad son cómplices de ese infanticidio de Estado, y entre otras cosas, ¿verdad? Pero también de la explotación de este pueblo, y viene el juicio de Dios al pueblo de Egipto, también a su rey y también a sus dioses, ¿verdad? O sea, toda esta perspectiva, toda esta teología egipcia para todos ellos. ¿Y cómo se expresa ese juicio? De esta manera, estas famosas, así le llamamos a veces, 10 plagas. Y la primera es eso: Moisés tuvo que golpear las aguas del Nilo y toda fuente de agua, y obviamente los habitantes, peces, etcétera. Toda el agua se convierte en sangre, y por lo tanto se vean afectados todos los habitantes de ello. La segunda, pues ranas salen de las aguas, invaden espacios humanos y después mueren, ¿no? Y había que juntar todas las ranas muertas. La tercera, se le ordena golpear el polvo y mosquitos invaden la tierra de Egipto. La cuarta, vienen estos enjambres de moscas, por usar, si bien es más un término para las abejas, pero bueno, enjambres de moscas, y que afecta a la gente y al ganado. Después hay una pestilencia que afecta al ganado, pero aquí en el texto empieza a observarse esta discriminación, ¿verdad? No se afecta al ganado del pueblo de Israel, a ellos no les afecta esto. Después vienen estas úlceras en las personas y ganados. Después viene este granizo con fuego, como esta primer trompeta que vimos, granizo con fuego que cae en la tierra, pero no en la zona que habitaba el pueblo israelita, era la tierra de Goshen, ¿verdad? Era donde moraban, allí en el delta del Nilo, porque eran ganaderos, digamos. Y entonces ahí es donde estaban asentados ellos, y ahí no les afecta fuego, granizo. Después viene esta marea de langostas, que devora, arrasa a todo. Viene esta densa oscuridad por 3 días,
Y finalmente, la muerte del primero al nacer, tanto en humanos como animales, pero de nueva cuenta, no padece esa muerte quien cubre el marco de la entrada de su espacio, de su habitación, con la sangre del cordero. Esa era la condición. La sangre del cordero protegía, cubría. Y entonces vemos las áreas afectadas, las aguas y sus habitantes, después la gente y el ganado, después los cielos, por decirlo así, y finalmente gentes y animales. Y entonces vemos que estas trompetas evocan, recuerdan este episodio a su modo, a su manera. ¿Eh? Y entonces tenemos la primera trompeta, hay un eco de esta plaga, la plaga de granizo y fuego. La segunda nos recuerda a eso, ¿eh? Las aguas que se convierten en sangre, por ejemplo. La cuarta trompeta y esta densa oscuridad, sol, luna, estrellas, el tercio, no da luz, no da luz. Entonces, hay un eco, hay un lenguaje, porque la idea que está recuperando Juan es, al usar este lenguaje, es eso. Igual como en el pasado, como en esta narrativa histórica, igual como en el pasado, Dios hizo algo, juzga, confronta a esa sociedad, a su rey, a su élite, digamos, e incluso a sus dioses, ¿ya? Por la manera en que le desafían a él, en que le contradicen, en la que le contravienen, en la manera en que tratan a su pueblo. ¿Eh? Bueno, Juan recurre a estos episodios del pasado, recupera parte de este lenguaje y nos dice que estas cuatro trompetas también, esa es la intención, el juicio de Dios a este orden y se puede entender en el tiempo de Juan, ese orden imperial, ¿no? Impone términos y condiciones, como vimos en los primeros 6 sellos, y en medio de ellos sufre, padece el pueblo de Dios. De hecho, 6 del 9 al 11, ¿no? Hay este clamor. ¿Hasta cuándo Dios va a juzgar y emitir justicia, hacer justicia, vengar nuestra sangre, entre otras cosas? Juan recupera el lenguaje con el que se describe este episodio, este evento histórico, ¿no? Y de esa manera frasea, articula el porvenir del juicio de Dios a ese orden imperial, a lo que vivió en su tiempo Juan en ese momento. Bueno, ese es el caso de esta alusión a las plagas, pero además también hay alusiones al juicio sobre Babilonia. Juan usa este lenguaje, el lenguaje, como hemos llamado anteriormente, el lenguaje de conmoción cósmica. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, entre otras cosas, lo hemos utilizado de esta manera. Este es un extracto de Isaías capítulo 13, Isaías capítulo 13, que comienza diciendo oráculo de Babilonia, ¿no? Profecía sobre Babilonia, la cual ha visto Yesayahu o Isaías, hijo de Amoz, y comienza diciendo en 3:4, entre otras, dice, voz de una multitud en las montañas, similar a un gran pueblo, voz de un tumulto de reinos de naciones que son reunidas, Yahvé Tsebaot pasando revista a un ejército de guerra. Quienes vienen de una tierra distante desde el confín de los cielos, Yahvé y los instrumentos de su indignación para destruir toda la tierra. Y en 13:10 dice lo siguiente, perdón, quizá no sé, alcanza por aquí. En 13:10 dice, pues las estrellas de los cielos y las constelaciones de ellos no harán que brille luz en ellos. Se pondrá oscuro el sol cuando salga y la luna no hará que irradie su luz. Eso dice 13:10 y en 13:13 también dice en consecuencia, los cielos haré que se estremezcan y se sacudirá a la tierra de su lugar y en el arrebato de la ira de Yahvé Tsebaot y en el día del enfado de su enojo. Y entonces el profeta usa este lenguaje que se ha dado a denominar conmoción cósmica para comunicar, para informar, para anunciar, para anticipar que en efecto algo va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? En el mismo capítulo 13, pero más adelante dice lo siguiente, mira, yo hago que se levanten contra ellos Madai o los medos, ¿no? Quienes plata no apreciarán y oro no se deleitarán en él, y arcos a muchachos harán añicos, y del fruto del vientre no tendrán compasión, y a los hijos no verán con compasión los ojos de ellos, y será Babilonia, esplendor de los reinos, belleza del orgullo de los caldeos, como cuando fue derrocado por Dios Sodoma y Gomorra. Entonces, el profeta usa este lenguaje de conmoción cósmica para referirse a este evento histórico concreto puntual, ¿va?
algo le va a pasar a Babilonia. En el tiempo del profeta, Babilonia era el ente, la entidad política que imponía términos y condiciones, y entonces algo le va a pasar a este pueblo, a esta nación. Y así lo utiliza. Y tiene que recurrir a este lenguaje precisamente para comunicar la trascendencia, la magnitud, el significado de ese evento. Hay una transición de la era, de la época, si se quiere. Y este es el uso. Y en su tiempo ilustramos con otros pasajes proféticos, Jeremías 4, entre otros. Así que este es el texto al que en un sentido alude también ahora a Juan en capítulo 8. Y los evangelios también, Mateo 24, Marcos 13, este lenguaje de conmoción cósmica. Dios está por hacer algo, va a iniciar una nueva era, una nueva época. En el caso de Jesús, recurre a este lenguaje porque anticipa que el templo va a ser destruido. La lectura que hizo para nosotros Keila, Marcos 13, y menciona, cita, de hecho, literalmente Jesús cita a Isaías 13:10. 13:10 en esa respuesta a la pregunta que le plantean, ¿qué va a pasar? Mira, viste este templo, sus edificios, este complejo arquitectónico, como así era en el primer siglo, y Jesús les dice, bueno, piedra no quedará, piedra sobre piedra, y comienza a decir de esos símbolos, de esas señales, de eso que anticipaba la destrucción de ese orden. El templo, en efecto, 40 años después fue arrasado, fue destruido, y un nuevo orden inició. Ya no hay necesidad de acudir a un templo y sacrificar un animal, ¿no? Ahora es por mediación de Jesús, podemos recibir perdón de pecados y ser parte de esa comunidad, ¿no? Un nuevo orden. Jesús construye un nuevo templo, si se quiere, como lo anticipó en el Evangelio de Juan y lo confirma Efesios 2. Cada uno de nosotros es parte, es esa piedra, en la muralla, ¿no? En el templo. Somos parte de este templo que está construyendo, bueno, un nuevo orden, ¿no? Pero para hablar de lo crucial, de lo decisivo de esta nueva época, Jesús también utilizó este lenguaje de conmoción cósmica para referirse a ello. Bueno, ese es un aspecto. Y en el otro también, Jeremías hablando justamente del juicio que vendría sobre a Babilonia. Jeremías ya escribe en condiciones del exilio, ya Babilonia, en tiempo, Jeremías vive esa transición, viene el ejército de Nabucodonosor II, aprende a la élite de Judá, y varios de ellos van al exilio, destruyen el templo. A Jeremías le tocó atestiguar eso, ¿verdad? Y se queda con esa comunidad que dejan los pocos que quedaron, o las personas que quedaron allí después de esa conquista militar de Babilonia, y después le llevan al Egipto contra su voluntad, ¿no? Pero en ese tiempo él habla anticipada, esto no es el fin, a Dios va a hacer algo con Babilonia que ahora nos ha conquistado, digamos, y este es su gran mensaje profético en Isaías 51, dice, así ha dicho Yahvé, mira, yo haré que se levante sobre Babilonia, en hebreo es Babel, pero sobre Babilonia, y hacia quienes habitan en Lefcamá un viento de destrucción, ¿no? Viene un mensaje profético adverso hacia Babilonia en el 51:25, y mira, yo contra ti, montaña de destrucción. Esta es una metáfora para referirse a Babilonia. A Babilonia se la imagina el profeta como una montaña que solo ha traído destrucción alrededor, ¿verdad? Dice, la que causa destrucción en toda la tierra. Es como si fuera esta montaña que estalla, que explota en erupción, ¿no? Y toda la disrupción que provoca. De eso está hablando el profeta. Así se imagina a Babilonia. Y dice, dicho de ver, la que causa destrucción en toda la tierra, dice, y extenderé mi mano contra ti, te bajaré de los riscos, de los peñascos, y te pondré por montaña que arde, ¿no? Entonces explota, estalla, y más adelante dice, han ascendido sobre Babilonia el mar y su multitud. O sea, el mar ahora la abarca, la anega. Y entonces lo que hace el profeta Juan en capítulo 8, con estas imágenes, recupera también este lenguaje de juicio hacia Babilonia, esta gran ciudad que impuso condiciones en esa región, que conquistó al pueblo, que lo exilió, que a los exiliados los mantuvo allí,
y a la vuelta de 70 años algunos regresan, ¿va? No, otros se quedan, pero algunos regresan, pero ese es el rol de Babilonia, ese es el rol, y recupera este lenguaje profético de Jeremías, el vidente Juan, y nos habla como esta montaña que explota, que estalla, esta montaña que cae a las aguas, ¿no? Consecuencia, bueno, recupera el profeta, y entonces nuevamente es eso, apunta al juicio, y de hecho, ese es un aspecto, si pudiéramos leer Isaías 14 también habla del juicio al rey de Babilonia. Entonces, en la tradición profética hay esta, ah, hay esta antología de textos de juicios hacia Babilonia. Algunos de ellos los recupera el vidente Juan, y de esa manera articula su juicio, ¿ah? Su juicio contra el orden que le tocó vivir a Juan. Y volviendo al lenguaje de conmoción cósmica, dice el lenguaje apocalíptico, según este autor, dice, fue entre muchas otras cosas, para estar seguro, un elaborado sistema de metáforas para investir eventos históricos con un significado teológico, ¿verdad? Eso es en realidad lo que diría yo, abogaría yo, argumentaría yo, ¿qué hace Juan? ¿No? Usa todo este lenguaje, narrativa histórica, tradición profética, y lo funde en su relato de esta visión de las trompetas para anunciar, comunicar el juicio de Dios sobre ese orden, en su tiempo ese orden imperial. Y si trasladamos eso a nuestro día, bueno, el orden de hoy día, Dios confronta eso que es hostil, antagónico a él. Y así que volviendo a nuestra tabla, las cuatro trompetas, bueno, las visiones de las cuatro trompetas, la agregamos una columna, ¿verdad? Ahora esa alusión, ¿no? La alusión pues, a las plagas de Egipto, algunas de ellas, recupera ese lenguaje a la tradición profética, Jeremías o Isaías 14, 12, no hemos leído ese texto, pero también habla del juicio contra el rey de Babilonia. Entonces, lo que Juan está haciendo con este lenguaje de conmoción cósmica, es recuperar tanto ese evento histórico de la liberación del pueblo de Israel, de la opresión de egipcio, como esta tradición profética sobre el juicio que vendría sobre Babilonia, ¿va? Funde esos lenguajes o esos discursos para de alguna manera hablar sobre lo que se avecina en torno al orden imperial que, que, eh, que enumera, que destaca, que exhibe o describe para nosotros esos 6 sellos que vimos, o sí, esos 6 sellos previos, ¿no? Y finalmente tenemos este último texto 8:13, después de las cuatro veces dice, y vi o percibí y escuché a un águila que vuela. Y por cierto, esa águila que vuela, la misma frase idéntica. De hecho, esta frase idéntica la encontramos en Apocalipsis 4. Una de las cuatro criaturas vivientes las describe el profeta como un águila que vuela. Y la pregunta ¿es esa misma criatura? Porque aquí hay un ángel que trompetea, previo hubo otro ángel que trajo el altar, y esto pudo haber sido, quizá esa criatura viviente, quizá, es una posibilidad, pero es la misma expresión en griego a la que vuela una de las cuatro criaturas vivientes que se describe en Apocalipsis 4. Es ella la que emite este mensaje, esta interjección, ¿no? Que dice, ay, 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 para quienes residen en la tierra de los restantes sonidos de las trompetas de los tres ángeles. Quedan tres. Y dice, algo viene, algo va a ocurrir, ¿no? A los habitantes de la tierra. Y es interesante esta frase, para quienes residen en la tierra. Esa frase en particular, para quienes residen en la tierra, ocurre, no de ocasiones en todo el texto de Apocalipsis, en todo el texto griego. Ya nos la habíamos encontrado en 3:10, la vimos también en 6:10, cuando claman estas almas al pie del altar, regado, bañado con esa sangre de ellos, ¿no? Hablan, dicen, ¿hasta cuándo vas a emitir tu juicio? ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre de quienes residen en la tierra? O sea, esta entidad que en complicidad con la élite política, militar, económica, con este orden, ¿no? Han conspirado para ejecutarlos, para matarlos, ¿no? ¿Por qué? Como dice, por
por causa del testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, como lo dice también Apocalipsis 6, 9 al 11. Bueno, nos hemos encontrado esta frase y esta frase ocurre de hecho varias veces y cada vez que nos la encontremos veremos que la idea que comunica esta frase o la connotación o el significado o el sesgo que tiene esta frase es eso, es un tanto negativo. Se refiere a personas que son cómplices de este orden y que militan de alguna manera contra Dios. Moran en la tierra, es decir, están a gusto con ese orden de las cosas que es hostil, antagónico a Dios y al mismo tiempo es hostil, antagónico al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, iremos viendo, iremos confirmando que cada vez que nos encontremos esa frase, eso es lo que comunica, ¿no?, de estas personas, ¿no? Cómodas, a gusto, residen, moran con este orden, este estado de cosas que es hostil, antagónico a Dios y por lo tanto hostil, antagónico al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Y con frecuencia nosotros oramos por hermanos, hermanas que viven en regímenes donde encuentran esta realidad, ¿eh? Personas que están a gusto, cómodas, con un régimen que es hostil al pueblo de Dios. Son cómplices de ello. Bueno, en conclusión, este breve texto que hemos visto hoy, las primeras 4 trompetas evocan episodios del pasado donde Yahvé, Dios, trató primero con Egipto, quien oprimió a su pueblo, y después con Babilonia, quien exilió a su pueblo. Y tal maltrato a su pueblo no quedó impune, como lo informa la narrativa histórica en Éxodo y también la tradición profética. Vimos un extracto de Isaías, un extracto de Jeremías. Por tanto, las primeras 4 trompetas, por ponerlo en esos términos, anticipan el juicio de Dios al orden, al estado de cosas que le tocó vivir a Juan, ese orden imperial que desafía al Creador y oprime y daña a su pueblo. Y nosotros, como lectores del siglo XXI, actualizamos, nos preguntamos, ¿cuál será ese orden hoy día que también va a enfrentar el juicio de Dios que oprime, que es contrario, antagónico al Creador y que también oprime, a su pueblo, daña, lastima a su pueblo hoy día? Bien, algunas implicaciones de algunas de las que hemos visto hoy. El texto bíblico establece una correlación entre desafío al Creador y opresión de su pueblo, por un lado, y disrupción ecológica, por ponerlo en esos términos, ¿no? ¿Cómo puede ello eliminar el debate contemporáneo sobre el cambio climático? ¿Cuánto hay de lo que nosotros como sociedad hacemos es hostil al Creador, es antagónico a su pueblo y tiene una repercusión ecológica, ¿no? Saber apreciar y comprender el lenguaje de conmoción cósmica, cómo nos ayuda en nuestra lectura e interpretación del texto bíblico. Finalmente, las 4 trompetas, a su manera, comunican el juicio de Dios contra quienes le desafían. ¿Cuán pertinente es esta verdad teológica para nuestra actual coyuntura, marcada por variadas expresiones del mal en nuestra sociedad? Hay violencia, hay corrupción, hay muchos factores, que atentan contra el orden instaurado, creado por Dios y sus criaturas. Bueno, aquí tenemos algo que puede informarnos al respecto. Bien, con esto concluimos este tiempo de exposición. Gracias, hermanos, por su atención.